Hola, hola. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es de corazón un honor que estén acá, es muy importante para mí. La principal traba que enfrentamos en el camino del crecimiento personal, profesional, organizacional, como quieran verlo, siento que no tiene que ver con tiempo, alcance y costo, que son las cosas que hemos estudiado los que estamos en esto de la gestión de proyectos. En los últimos 15 años, les hablo de la experiencia personal, que es desde el único lugar que se puede hablar. Ayer lo conversaba esto con un maestro mío. He visto en varios países, en diferentes industrias, en decenas y decenas de proyectos, que la principal traba no tiene que ver con tiempo, alcance o costo. Esas cosas son importantes, pero no es la principal traba. La principal traba tiene que ver con el ego. El principal freno al crecimiento tiene que ver con el ego. Hoy voy a hablar sobre el ego, las trampas que yo entiendo que nos tiende, el impacto que nos genera. Y sobre el final voy a hablar de dos herramientas poderosas, o que en cualquier caso para mí son poderosas, para luchar contra estas trampas. Dice que hubo un rey que tenía un maestro y naturalmente tenían conversaciones profundas, conversaban de diversos temas, hasta que un día el rey le preguntó al maestro: ¿qué es el ego? Enseguida el maestro replicó: ¿qué clase de pregunta estúpida es esa? El rey se le enrojecieron los ojos, cerró los puños, golpeó la mesa y se acercó al maestro y le dijo: eso es el ego. Miren, tengo una buena y una mala noticia. Si les parece bien, comienzo por la mala, así todo lo que viene después va a ser mejor. La mala noticia es que yo no sé cuáles son las trampas del ego. Quiero decir, no puedo hacer una lista taxativa de todas y cada una de las trampas que nos tiende. Yo no puedo, tal vez se pueda hacer, yo no puedo. Porque se va sofisticando, se va reinventando, va desde las cuestiones más grotescas, que uno las puede ver de lejos, hasta cosas mucho más sutiles. Se puede disfrazar hasta de espiritual para sobrevivir. La trampa, la buena noticia es que el ego siempre utiliza el mismo modus operandi, siempre utiliza el mismo mecanismo. Es decir, uno puede quitar todas las trampas, pero sí puede entender cuál es el mecanismo, porque se repite. El mecanismo es siempre el mismo, y entendiendo ese mecanismo uno lo entiende todo. Con esto quiero decir que lo que hace el ego, o al punto al que quiero ir, mejor dicho, es que la trampa fundamental del ego, el modus operandi que tiene, es distorsionarnos la realidad. Distorsionarnos la realidad. Y distorsionándonos la realidad nos separa de tres cosas. En primer lugar, nos separa de nosotros mismos. En segundo lugar, nos separa de las demás personas. Y en tercer lugar, nos separa del resto de las cosas. Déjenme empezar por el principio, la separación con nosotros mismos. El ego crea una imagen de lo que nosotros somos y nos hace creer que somos esa imagen que el ego creó. Identidad no es imagen, o propósito no es imagen, a mí me gusta llamarle propósito. Una cosa es la imagen, otra cosa es el propósito. Déjenme comentarlo en el lenguaje de lo cotidiano, que finalmente es el único lenguaje que nos puede hacer conectar con el lenguaje real. Cuando nosotros nos preguntan: ¿quién sos? O nos preguntan: ¿quién es otra persona? En general, lo que hacemos no es describir quién somos. Lo que hacemos es describir la imagen que el ego creó. Esto es economista, gerente de tal organización, ha hecho tal y cual cosa. Eso es lo que hacemos, ¿no es así? Cuando hablamos de otra, es dueño de tal organización y demás. Describimos la imagen que creó, no lo que realmente somos o lo que realmente son las personas. Chazal decía: un mono en algún punto es más inteligente que un hombre,
Porque cuando el mono se mira al espejo, ve un mono. Y eso es un buen comienzo. Somos en alguna medida como Alonso Quijano, que de tanto leer historias de caballería, terminó creyéndose todas y cada una de esas historias y después comenzó a trabajar para construir esa imagen, ¿no? Y buscó un caballo. Estuvo 4 días por ponerle nombre al caballo. Para Lego son muy importantes los nombres. Estuvo 4 días y le puso Rocinante. Dice que porque era alto, sonoro y significativo. Después invirtió 8 días más en ponerse el nombre a sí mismo y se puso Don Quijote de la Mancha. Como eso no alcanzaba por una dama y el resto de la historia ya es conocida. Miren, cuando nos cruzamos con personas de ego es fácil darte cuenta. Y cuando te cruzas con personas de propósito también es fácil darte cuenta. Cuando te cruzas con una persona de ego, él se va a hablar de lo que hace. En general, el ego siempre se describe, la imagen creada por el ego se describe en términos de 3 cosas: el hacer, el tener y el poder. En general, te lo cruzas y te va a contar lo que hizo, las cosas que hizo, etc. Cuando te juntas con una persona de propósito, te va a hablar de sus pasiones. Siempre funciona así, es autoverificable. Te va a hablar de sus pasiones, las cosas de la pasión. ¿Saben por qué? Mire, hace un tiempo y me pasó una cosa que después empezó a repetir. Me decía: Antonio, vos hablas mucho del propósito, del sentido de propósito, pero hasta con cierta amargura me dijo, yo entiendo y me parece bárbaro, pero yo no tengo un propósito. Yo no sé cuál es mi propósito. Muy fácil. Muy fácil. No es necesario ensayar una definición barroca del término. No hay necesidad. ¿Sabes dónde está el propósito? El propósito está escondido en las cosas que te gustan. Es simple. Todo el mundo tiene un propósito, no hay piezas extras. No hay piezas extras. Quiero ir al impacto. El impacto de la separación con uno mismo, por lo menos una de las cosas que yo visualizo, tiene que ver con el apego. ¿Ya? Apego es identificarme con cosas que no forman parte de mí y sentirlas propias. Identificarme con cosas que no forman parte de mí y sentirlas propias. Un título, una posición, lo que sea. Cualquier cosa. Y esto es fragilidad. ¿Por qué fragilidad? Porque cuando estas cosas que no forman parte de vos se quiebran, se rompen, se terminan, una parte de vos se termina. Imagínense una persona que toda la vida se definió como escribano, dueño de determinado estudio, o abogado, ingeniero, lo que sea. El día que se jubila, se muere. Quiero decir, sigue respirando, pero entra en depresión. Depresión es cuando tu pasado es más grande que tu futuro. Una vez lo escuché decir a Paco de Lucía que él se alejaba lo máximo posible de Paco de Lucía, no quería saber nada con Paco de Lucía. Dice, pero Paco de Lucía son las cámaras, Paco de Lucía son las entrevistas, Paco de Lucía es la presión que tengo todos los días por sacar un disco nuevo, que tenga una nota diferente, algo que sorprenda. Me alejo de eso, dice, me gusta pescar, me gusta estar tranquilo, me gusta tocar la guitarra. El otro impacto fuerte tiene que ver con el miedo y la culpa. Miedo es hago lo que tengo que hacer y no lo que quiero hacer. Hago lo que tengo que hacer para construir la imagen esa del ego y no lo que quiero hacer. Quiero hacer tiene que ver con mi propósito, con mi pasión, con mi identidad. No me lleven al extremo estas cosas, ¿no? No es la lectura lineal de decir hago todo el día lo que quiero, claramente. No estoy hablando de eso. La otra cosa que genera es la culpa. Culpa es enojo contra uno mismo. El ego siempre te cobra peaje. Es culpa de no haber estado a la altura de la imagen que creó el ego de vos. Y siempre te está pasando peaje. Obviamente, los que saben y profundizan sobre estos temas nos dicen que en psicología la salud y la enfermedad es un tema de grados. Porque también, si uno lo toma aislado este comentario, dice, bueno, pero culpa sienten los psicópatas. Bueno, está en el otro extremo del que estoy hablando yo. Miedo y culpa generan angustia y ansiedad.
Angustia es no poder poner en palabras las cosas que me pasan, no poder poner un significado a las cosas que me pasan. Y la imagen construida por el ego no tiene un significado, no le busques un significado, no tiene significado. Lo que tiene significado es tu propósito, tus talentos, tus dones. Y también te genera ansiedad, que tiene que ver con querer dar respuestas a cosas que todavía no tienen respuestas. ¿Cómo me va a ir en esta charla? ¿Cómo me va a ir en esta startup? ¿Cómo nos va a ir? No lo sé. Ansiedad. Pasar a la segunda separación, que tiene que ver la separación con los demás. Otra trampa que genera fuerte el ego es hacerte creer que ves toda la realidad y no solo una parte de la realidad. En realidad, el ego te deja entender que esto no es así, pero no te deja darte cuenta. Es decir, si vos le preguntas a cualquier persona fisiológicamente sana, ¿ves toda la realidad? Te va a decir, no, vemos solo una parte de la realidad. Pero a los 5 minutos estamos teniendo discusiones vehementes con otros en términos de que yo tengo razón y vos no. Entonces no nos deja darnos cuenta, que en efecto es lo único que importa, digamos. Vivimos de alguna manera como en la caverna de Platón, me estoy refiriendo al libro séptimo, La República, justo después de la línea divisoria, cuando estalla ese diálogo entre Sócrates y Glaucón, que le dice, imagínate una serie de personas que están encerrados en el fondo de una caverna, mirando hacia el fondo, y están con grilletes en los pies y en el cuello, de manera que no pueden dar vuelta la cabeza, y atrás hay un muro, un pasillo, y más atrás un fuego, y las personas pasan con objetos en las manos, y lo que vemos son, ¿no? Como eso, son objetos reflejados en el fondo de la caverna, y discutimos pensando que esos objetos que vemos reflejados son reales, lo que vemos es el reflejo de esto, no vemos lo que realmente pasó. Imagínense esto, está más vigente ahora con las redes sociales y demás, ¿no? Donde empezamos a ver la foto de una persona y decimos, che, me parece que se debe haber divorciado, porque la veo sola, que está muy de fiesta, en bares, o sea, ya es literal, se levanta, es más vigente que cuando lo escribió. Déjenme reforzar este tema simplemente utilizando la famosa escalera de inferencia, digamos, donde está nuevecito de paquete, con el nylon. Donde esta es una persona, esta es otra persona, esta es toda la realidad, esta persona A accede a una parte de la realidad, a toda la realidad, la persona B accede a otra parte de la realidad, naturalmente hay puntos de coincidencia, A saca algunas observaciones respecto de la realidad a la que accede, ¿no? Porque ni siquiera observamos toda la realidad a la que accedemos. Luego saca unas interpretaciones y luego unas conclusiones, y esta persona saca otras observaciones de una realidad diferente, otras interpretaciones y otras conclusiones, y luego discutimos conclusiones. Esto en general tiene la forma de sos un irresponsable, no te importan tus hijos, y no te está diciendo no te importan tus hijos. Observó que no fuiste a la piscina abierta o a la consulta del médico. Pero digamos, lo que hacemos, no bajamos en la escalera de inferencia. ¿Qué impacto tiene esto? Digamos, alguno que tiene que ver concretamente con juzgar, lo acababa de decir, ¿no? En general, esta distorsión de la realidad hace que juzguemos, sos de determinada manera, genera mucho la cuestión esta del sacrificio. En general, yo que me sacrifiqué, yo que trabajé 25 horas, yo que hice esto cuando esto no existía, ¿no? Te hace sentir defraudado, porque ves una parte de la realidad. Te hace sentir defraudado. No me invitó, no me participó, no me consideró, no me agradeció, no me nombró. La lista es interminable. Por ejemplo, te hace creer que esa imagen creada es lo único relevante. Entonces vos vas a tener que el que está, pongamos un ejemplo de el que está programando, porque estamos en un evento que muchos programadores, el que está programando dice, nosotros somos el que hacemos el producto. Los de marketing viven allá en una nube con el brochure, el PowerPoint. Mirá que si no tenemos producto, todo eso no sé qué van a hacer. No digo nada porque no se me ocurren sinónimos buenos.
Entonces el de marketing dice, no, estos son unos energúmenos. ¿Vos te pensás que el producto A la gente lo compra en lugar del producto B porque tecnológicamente es diferente? Si hoy se imitan, te puedo dar todas las historias. Es por la marca. Necesitamos gente que tenga visión. La gente no ve el producto, ve las historias que contamos sobre el producto. Entonces después el que está implementando te va a decir, esto vive cuando yo lo implemento. Si no, no vive, se queda allá en los programas y los brochures. El de finanzas dirá, esta gente me tira la factura así, no sé ni para qué centro de costo va, no sé qué. Porque es un inhibidor de los opuestos. Tener preferencias por algo, por un tipo de tarea, está bien. Pensar que una cosa es lo que sirve y la otra no es una trampa de ego. También hace que le asignemos un personaje a otras personas y después lo juzguemos porque no estuvo a la altura del personaje que nosotros le asignamos a la otra persona. Tremendo. ¿Qué culpa tengo yo? Dirá. Pasa mucho con los maestros que uno tiene, los mentores. Que en un momento uno puede llegar a construir un personaje de eso y después lo culpa porque no estuvo a la altura del personaje. Tremendo. La tercera separación, mejor dicho, es con el resto de las cosas. Al hacerte sentir separado del resto de las cosas, lo que hace es que te da la sensación de control. Te da la sensación de que tenés control. Esto es lógica cartesiana, ¿eh? Si mis actos no están influenciados por el resto de las cosas, entonces lo único que tengo que hacer es controlar mis actos y controlo el resultado. Te da sentimiento de control de las cosas. Y esto es muy dañino. No poder separar qué cosas se pueden cambiar de qué cosas no se pueden cambiar, no está a mi alcance cambiarlo, es sumamente dañino. Me gusta aquel que dice, si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama, ¿no? Empieza por las cosas que sí puedes cambiar, porque que las cosas que no puedes cambiar no se metan en el lugar de las cosas, no te estorben las cosas que sí podés cambiar. Los antiguos chamanes de México tenían un concepto que para mí es muy bueno, que es el de desatino controlado. Un maestro mío me decía, eso es un oxímoron, Tony, me decía. Claro. Y el desatino controlado, ellos lo decían como, actúo como si mis actos fueran importantes, aún sabiendo que no lo son. ¿No? Porque eso es lo que te lleva, hago todo lo que está a mi alcance, pero todo. Y luego puedo estar en paz. Esto es lo primero que te quita la sensación de control. La sensación de control lo primero que te quita, si quieren ir al impacto, es la paz. Te quita la tranquilidad. Te hace llevar un yugo muy pesado. Y una cosa que me parece que hay que tener cuidado, pienso que hay que tener cuidado, es con esto justamente de que querer es poder, ¿no? O si lo deseas fuertemente, entonces lo podrás tener. Mucho cuidado. Mucho cuidado cuando uno se lo dice a uno mismo, pero también cuando se lo dice a los otros, porque es muy cruel decirle al otro que querer y poder es lo mismo. Decirle a una persona que no tiene dinero para alimentar a sus hijos, decirle que querer y poder, que deseo y alcanzar las cosas es lo mismo, es muy cruel. Porque entonces está poniendo todo el problema en vos, te está diciendo, no lo tenés porque no supiste desearlo suficientemente bien, porque no lo supiste querer. No funciona de esa manera. Desde el punto de vista organizacional, creo que también esta sensación de control genera un impacto muy fuerte y es lo que yo le digo que te pone la visión al servicio del plan. Como tiene que ser exactamente al revés. Es decir, si vos tenés sensación de control, lo único que vas a hacer es, hago mi plan y después le creo al plan. Parto por el plan cuando creo que tengo control sobre todo. Y después le creo al plan. Entonces es el plan el que te genera visión, pero un plan no genera visión. Es exactamente al revés. Nosotros cuando empezamos a trabajar sobre planificación estratégica, lo primero que hacemos es juntarnos con los líderes para tratar de entender cuál es la visión, porque después se hacen los planes vienen después. Los planes tienen que estar al servicio de la visión y no al revés. Y si el plan no funciona, se corrige el plan y se cambia el plan.
Eso desde el punto de vista práctico organizacional. Esto de la sensación de separación de las demás cosas genera elementos increíbles. Por ejemplo, como el tema te hace pensar, por ejemplo, que el baño de la oficina de tu trabajo es diferente al baño de tu casa. Es increíble. Entonces vos ves que salpicamos la pileta del baño y nos vamos, pero si es en casa le pasamos la toalla. Es increíble, ¿no? Nos pasan esas cosas. Bueno, les comenté que sobre el final les iba a dar 2 herramientas poderosas y bueno, se las voy a dar ahora. La primera herramienta es agradecer y la segunda es perdonar. Agradecer es un acto de afirmación de 2 cosas muy importantes. En primer lugar, de que estamos bien. Y eso nos une con nosotros mismos, nos une con nuestro propósito, porque estamos bien en el propósito, no en la imagen del ego. Y el segundo punto es que nos hace darnos cuenta de que cosas buenas nos pasaron porque otras personas hicieron cosas por nosotros y otros elementos conspiraron para que nos fuera bien. Un mentor mío me decía, Tony, cuida los primeros minutos del día, el resto se cuidan solos. Me insistía que comience el día agradeciendo. Hoy lo practico en la mañana y en la noche. Por lo menos es una forma de asegurar algo. Es como dejar el auto lejos de la oficina, asegurás que caminas algo. Medís los pasos y decís, bueno, hice 300 pasos. Algo. Es fácil. Es una lista de las personas, repasar mentalmente las caras, las personas que te ayudaron, la gente que hizo cosas por vos, que te dio una palabra de oro, que te dio un consejo. Decía, si la única oración que hicieras en toda tu vida fuera gracias, sería suficiente. El segundo elemento es el perdón. Perdonar es liberarte del veneno. En negocios se habla mucho de resiliencia. Hablamos mucho de resiliencia. No hablamos mucho de perdón. Y no hay resiliencia sin perdón. Pues resiliencia tiene que ver con poder volver al mismo lugar que estabas antes de que te pasara lo que te pasó. Y mientras tenés el veneno adentro, ese veneno se vuelve en resentimiento. Vuelvo a sentir esas cosas. Y así no se puede tener resiliencia. Es como si yo estuviera golpeando, clavando este clavo con un martillo y en un momento me pegué en la mano izquierda, tiré el martillo y golpeo la mesa y le empiezo a pegar a la mesa y me lastimo la mano derecha. Eso es lo que hacemos cuando no somos capaces de perdonar. Cuando perdonamos lo que hacemos es aceptar. Perdonar es aceptar y aceptar es renuncia al ego. A menor ego, menor distancia entre lo que sos y la imagen que el ego creó. Por eso es que te vuelve a unir. Franklin decía, escribe las palabras de agravio en polvo, mas las palabras de bien escríbelas en mármol. Me quedan 5 minutos, justo como lo quería. Así que voy a ir cerrando. La trampa del ego fundamental es la distorsión de la realidad. Distorsionándonos la realidad nos separa de 3 cosas. Nos separa de nosotros mismos, creando una imagen y haciéndonos creer que somos esa imagen. Nos separa de las demás personas, haciéndonos creer que vemos toda la realidad cuando finalmente solo vemos una parte. Y nos separa del resto de las cosas, dándonos una sensación de control. Las 2 herramientas fundamentales que yo tengo para compartir hoy con ustedes, no es que sean esas, sino, qué sé yo, cuáles son. Las que para mí las que me han servido personalmente tienen que ver con la gratitud y el perdón. Dice que había un eremita que era muy astuto. Había desarrollado sus dones espirituales a niveles insospechados, pero ya tenía más de 100 años, las arrugas cruzaban su cara.
Y la muerte, como ustedes saben, amigos, no perdona a nadie. Entonces mandó a uno de sus emisarios a buscarlo. Cuando llega el emisario de la muerte a buscarlo, este eremita, que era muy astuto, logró percibirlo y, haciendo uso de su destreza, de la ubicuidad, logró proyectar 39 sombras iguales a él, con lo cual el emisario de la muerte vio 40 eremitas. No supo, quedó atónito. No sé a quién llevar. Volvió a hablar con la muerte. Dicen que la parca se le acercó al oído del emisario, puso sus labios cerca del oído y le dio precisas instrucciones. También cuentan que en ese momento la sonrisa del emisario de la muerte abarcó toda la cara de esa persona. Volvió, el eremita era muy astuto, haciendo uso del desarrollo que tenía de su tercer ojo, logró ver las intenciones del emisario y volvió a hacer uso de la misma destreza y se proyectó 39 veces, con lo cual quedaron 40 eremitas y el emisario de la muerte esta vez siguió las instrucciones. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué proeza! ¡Tremendo! Pero cometiste un error. ¿Qué error? Le tomó la mano y se lo llevó. Muchas gracias.